Así es, los derechos humanos son para todos y bueno, pues vamos a platicar en este momento más en profundidad acerca de qué son los derechos humanos, cómo nos benefician a nosotros, primero como individuos y también como sociedad. Y pues, ¿por qué no arrancar desde el inicio? ¿Qué son exactamente los derechos humanos para que lo entendamos perfectamente y de ahí podamos partir? Para eso hemos invitado al doctor en Derecho, el licenciado Sergio Salgado, que hoy está con nosotros acompañándonos. Bienvenido, licenciado. Gracias de verdad por acompañarnos hoy aquí en el foro de Una Mañana Estelar. Y para arrancar esto, ¿qué son exactamente los derechos humanos? Tal, muy buenos días, les agradezco les aprecio la invitación. Y bueno, pues los derechos humanos, hay una gran discusión de qué abarcan, pero en esencia vamos a decir que los derechos humanos son derechos inherentes que tenemos las personas. Se nos reconocen a través de instrumentos internacionales, la Constitución, las leyes, pero en esencia lo que hacen es proteger nuestra dignidad humana. El núcleo de los derechos humanos es nuestra dignidad y eso implica no solo el derecho de vivir, sino que la vida valga en sí mismo la pena vivirla, ¿no? Entonces abarcan desde temas de derechos civiles, políticos, hasta temas como el alimento, trabajo, agua, la salud. Y ahora inclusive se estaba, como escuchaba ahora previamente sobre los animales, inclusive se discute si derechos humanos pueden ser ampliados a la naturaleza o a los animales. Debería, ¿no? Debería de ser, Debería, sí. ¿no? Debería ser muy importante porque creo que la esencia justo es esa con la que nació el hacer esto de los derechos humanos, pero lamentablemente en muchos países del mundo se ha politizado mucho este tema. Izquierdas y derechas han utilizado los derechos humanos para cometer a veces irregularidades, corrupción o a veces faltas de sanción frente a delitos. ¿Cómo es que como sociedad podemos distinguir este tipo de cosas? Bueno, creo que lo más importante, por ejemplo, foros como este se agradecen porque lo que hacen es promover una cultura de derechos humanos. Se hace en las escuelas, se hacen en los juzgados, en las empresas, y entonces lo que es importante es difundir una cultura de derechos humanos. Efectivamente, durante el siglo pasado, el siglo XX, fue una discusión durísima que si países capitalistas reconocían los derechos civiles y políticos, mientras que los de corte socialista reconocían a los derechos económicos y sociales. Sin embargo, hoy hemos avanzado como humanidad para decir todos los derechos humanos no hay jerarquía. Todas las personas gozamos de estos y quizá unos reclaman el acceso al internet, por ejemplo, pero para una comunidad es el derecho a la alimentación y el Estado podría decir, no, pues primero cumplo uno y después el otro. No, ambos o todos deben ser cumplidos y satisfechos en la medida en la que estamos, ¿no? Ahorita que lo acabas de mencionar, de repente pues somos egoístas y decimos, no, pues que son mis derechos, pero ¿hasta qué punto mis derechos llegan hasta los derechos de la otra persona? ¿Cómo se puede equilibrar el derecho individual con el derecho colectivo? Claro, sí, una pregunta interesantísima porque efectivamente puede llegar a darse un abuso del derecho humano, ¿no? Que yo podría decir, pues tengo derecho a la libertad de expresión y con base en esto, pues puedo utilizar un tatuaje que sea un discurso de odio, ¿no? Eso ya estoy afectando a otra comunidad, ¿no? Hay casos que han llegado a la Corte en ese sentido. Entonces, los derechos humanos tienen límite y que podemos utilizarlos, podemos apoyarnos en ellos para tener una vida digna, pero siempre y cuando no implique una afectación, una transgresión a derechos de otras personas. Cualquier civil no puede perder sus derechos humanos ante los gobiernos y ante la sociedad. Y le digo esto porque una vez me tocó, no sé si tristemente, pero vi en la oficina de un comandante de policía muy importante que decía un letrero que le puso derechos humanos solo para los humanos derechos. Entonces, o sea, diciendo, eres delincuente, pierdes tus derechos humanos. ¿Cómo está ahí la ley? Claro, la Constitución admite, y los tratados internacionales, que pueda haber casos de restricciones o de suspensiones. Una restricción sería... ¿Sí hay? Sí hay, Okay. pero una restricción sería, por ejemplo, que en delincuencia organizada a las personas que están imputadas bajo se les coloquen en otras instalaciones. O que se les restrinjan comunicaciones. Se les prive de la libertad. Pero es importante esto porque sí, efectivamente recuerdo que hace unos 20 años en cierto candidato decía, los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas, ¿no? Entonces como pensando que, sin embargo, hasta el peor de las personas tiene derechos humanos como debido proceso. Y si respetamos el derecho humano inclusive de la peor persona, estamos respetando, estamos tutelando el derecho humano del resto de las personas. Entonces, esa persona tiene derecho a un debido proceso, a que se le juzgue, a que se le impongan las penas que dicte la ley penal, y eso no implica que no se le torture, a que no se le veje. Sí, claro.
Entonces, sí es importante este tema de los derechos humanos porque a todos nos debe importar, porque una injusticia cometida a uno es una amenaza dirigida a todos, ¿no? Decía Voltaire. Claro. Es que en realidad, si lo ponemos ahí sobre la mesa, en la práctica, pues tocando ese tema justo que dice René, en los penales no se cumple, lamentablemente, porque se supone que estas personas han cometido un error y yo siento mucha compasión por ellos porque cuando entran a la cárcel viven de unas formas terribles y no hay un programa de reinserción social que les dé la oportunidad de trabajar los problemas psicológicos, emocionales que tienen por los que cometieron el delito y que puedan reintegrarse a la sociedad. Creo que alzar la voz en eso, ¿cómo podríamos hacer para nosotros como ciudadanos ejercer levantar las voz para ir a que ellos también tengan una posibilidad de ser mejores? Claro, yo creo que no pasa inadvertido para la sociedad que buena parte de la delincuencia que hoy se hace en extorsión y demás, a veces surge desde los propios centros de reinserción, ¿no? Que se hacen desde allí. Pero efectivamente, nuestra Constitución, el artículo 18, establece que la reinserción debe ser basada en el trabajo, en los derechos humanos, en la capacitación y que la persona, más que un castigo, tiene que compurgar esta pena para poder reinsertarse en alguna situación. Hoy hemos visto que en la legislación penal hay una inflación de penas inusitadas que pueden superar los 100 años, ¿no? Sí. Ya en lo acumulado. Entonces, como sociedad, yo creo que lo importante es precisamente esto, sensibilizar a las generaciones desde las escuelas, desde los trabajos, cuáles son esos derechos, cuál es el debido proceso, porque una autoridad me puede detener, qué es lo que puede hacer. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de foros. Hablando de los medios de comunicación, que ahorita pues es lo que estamos todo el tiempo sumergidos en las redes, nuestra libertad de expresión, ¿cómo está regulado esto para tener derecho, pero también que tenga derecho las personas a las cuales podemos llegar a afectar bastante? ¿Qué derechos tienen estas personas? Bueno, en cuanto a las personas privadas de su libertad. No, de comunicación. Okay. Por ejemplo, en redes que empiezas, es mi libertad de expresión, sí, claro, y atacas a personas o das información y afectas muchísimo. ¿Qué derechos tienen esas personas? ¿Cuáles son afectados? Claro. ¿O hasta dónde puedes tú tener esa libertad de expresarte? Claro, esto prácticamente nace del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, y hoy lo podremos trascender a derechos digitales. Efectivamente, nosotros gozamos la protección de este derecho de manifestación de las ideas, siempre y cuando ello no implique una transgresión a la vida privada de las personas, una afectación a su dignidad, o como hoy seguramente ustedes conocen muy bien este término de doxeo, que en redes sociales se utiliza para exponer datos sensibles, datos personales de otra persona. Entonces yo puedo disentir del comentario de la persona que está, pero si yo digo, vive en tal lugar y tiene tantos hijos y aquí pongo sus fotos y demás, ahí ya estoy haciendo una transgresión de sus derechos. E inclusive me estoy colocando en una situación de una posible comisión de un delito. Entonces, efectivamente, yo creo que en temas de derechos humanos en general y ahora en libertad de expresión, nuestro parámetro debe ser hasta dónde mi derecho no afecta, no transgrede el derecho de otra persona. No, y cuando, por ejemplo, una autoridad transgrede los derechos humanos de una persona, ¿qué pasa con esa autoridad? Bueno, ahí es un tema interesante porque teníamos hasta hace unos meses el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, el INAI, y con las reformas que se dieron al inicio de este año, que se le llamó una simplificación administrativa, el INAI pasó ahora a lo que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero básicamente el artículo 6 tutela que tenemos, por ejemplo, los ciudadanos, hablando de medios de comunicación, derecho de réplica, tengo derecho de protección de datos personales, se le conocen como derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Pues yo creo que la gente tiene muchas dudas, así que por favor manden sus preguntas a nuestro WhatsApp. Vamos a ir un pequeño corte. No, te ganó. Gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos en pausa porque tenemos muchas preguntas del público acerca de este Día Internacional de los Derechos Humanos y continuamos con el doctor en Derecho Alberto Salgado Román. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y ya tenemos preguntas del público. Y vámonos con las primeras, ¿qué te parece? Vámonos entonces, y dice, por ejemplo, ¿qué concepto es este? Nos escribe Arturo, dice, ¿qué significa exactamente derechos humanos universales? Ya lo habíamos planteado al principio. Bueno, la universalidad, en un primer momento uno pensaría que todas las personas en el mundo gozan de esto. La universalidad, ya en un sentido estricto, va muy ligada con la igualdad. Esto es, la universalidad es que todas las personas, no es que seamos
idénticas, somos iguales en el acceso a los derechos, pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades. Esto es, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Sí. Una persona indígena con identidad indígena en Chiapas, adolescente, madre que está embarazada, con una persona que se encuentra en San Pedro Garza García. No es la misma condición en la que se enfrenta en derecho a la salud. El Estado, de manera universal, concreta, tiene obligaciones de reforzamiento, de protección reforzada. Entonces la universalidad nos permite visibilizar a cada individuo en su circunstancia. Ok, perfecto. Es que uno piensa, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad aplicar los derechos humanos? Porque si nos ponemos a pensar no solo en el ámbito de la libertad de expresión y demás, sino también en el respeto a la propiedad privada, por ejemplo, en el respeto a una economía libre, fluida, no se ve en los gobiernos, o sea, no existe en Latinoamérica sobre todo. ¿A qué se debe esta problemática? En un primer momento se pensaba que los derechos civiles y políticos, como no costaban presupuestalmente, cuánto cuesta que yo piense, que yo tenga mi libertad de pensamiento, expresión y demás, esos el Estado los garantizaba inmediatamente. En cambio, los derechos de vivienda, salud, trabajo y demás, como tienen un costo, esos son programáticos. Eso ya se desmintió y entonces todos los derechos humanos, el Estado está obligado a satisfacer todos en ese orden. ¿Cuál es lo importante? Yo creo que todas las personas sabemos lo que es, más allá de un concepto, sabemos cuándo nos sentimos con un trato digno o indigno. Sabemos cuándo nos sentimos en un menoscabo de nuestra integridad, cuando vivimos una discriminación. Eso es la presencia de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos los vivimos todos los días. Desde el momento que haya un vaso de agua en mi casa o agua potable, desde el momento que haya energía eléctrica, desde el momento que haya seguridad pública, de que haya una institución. Entonces los derechos humanos los vivimos todos los días, ¿no? Claro, y también depende de cada uno de nosotros aplicar ese tipo de derechos, ¿no? Porque también nosotros le faltamos el derecho a toda la gente, como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, aquí tenemos una pregunta. Jorge dice, ¿por qué es importante celebrar este día? Bueno, es importante en principio para recordar a la sociedad que en 1948 el mundo venía saliendo de una catástrofe, la crueldad se industrializó con el genocidio, pero también con las bombas, con la bomba atómica. Y entonces es importante, Naciones Unidas instituyó este día para conmemorar la fecha en la cual la humanidad se puso de acuerdo que de ese momento hacia adelante una tarea de todas las personas sería la promoción, defensa, protección, garantía de los derechos humanos. Entonces, un día como hoy es importante platicar, dialogar con nuestra comunidad acerca de estos derechos humanos, platicar en qué medida uno como particular es corresponsable con el respeto de los derechos humanos de otra persona, pues también los particulares, ¿no? Yo creo que es importante eso. Hace unos años y se hizo un promocional, inclusive en la televisión, que aparecía esta situación. Había una mujer que iba en la calle, pasaba un delincuente, le robaba el bolso y pasaba corriendo, y a un lado había un policía y ella le gritaba al policía pidiendo la ayuda. El policía lo veía pasar, volteaba hacia la cámara y decía, no, es que luego nos echan a los de derechos humanos, así decía. O sea, ¿qué situación, qué estaba sucediendo en ese entonces? Un delincuente podía quejarse del trato de un policía y entonces, bueno, ya déjenlo porque el policía lo maltrató. Estamos hablando de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en México. Claro, bueno, hoy la Comisión ha tenido un papel, ha pasado otro papel, pero, por ejemplo, en el 2019 se estableció ya en todo el país una ley general sobre el uso de la fuerza. Entonces, se le ha dotado a las policías para que utilicen protocolos de uso de la fuerza, primero verbal, hasta crecer hasta, por ejemplo, la fuerza letal. Pero los policías se les ha dotado de ello. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué vemos en ciertas comunidades del país que la Guardia Nacional o el Ejército solo está en el centro y no mira a las extorsiones dónde está? Pues hoy, por ejemplo, ya se aprobó la Ley General de Extorsión. Entonces, las policías prácticamente podríamos decir que se les está dotando de esta posibilidad de que no queden en estado de indefensión, ¿no? Que cuando defiendan a una persona, a la ciudadanía, no sean los primeros que queden indefensos, ¿no? Porque tampoco tienen muchos derechos efectivamente los policías. Sí, exacto, se quejan y entonces ya el policía dice, pues es que si lo detengo me echan derechos humanos, me sancionan a mí y el delincuente sale libre. Sí. Era como un enemigo contra hacer justicia, ¿no? Hubo en la Constitución hoy establece que si quitan a un policía, si lo separan y él gana un juicio, ya no procede la reinstalación.
Entonces también, entonces la Por eso indemnización. se limitan a hacerlo, claro. No, y es que es muy Es una complejo, tarea ¿verdad, pendiente. doctor? Porque también nos ponemos a pensar, hablamos de salud, hablamos de educación y de justicia social. Si tienes dinero, tienes salud inmediata. Un ejemplo chiquito, la gente se puede ir al IMSS a hacerse una operación de glaucoma. Tiene que esperar 3, 5, 10 meses y pierde la vista, ¿no? En cambio, alguien va a un privado que tiene el dinero y lo puede hacer inmediatamente y no le pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos dejar de percibirnos indefensos frente a un sistema que a veces no está funcionando? Yo creo que la pandemia evidenció nuestras carencias en infraestructuras, no solo en la capacidad. La Constitución establece el derecho de acceso a la salud. El Pacto Internacional de Derechos, el PIDESC, establece al máximo nivel posible. Entonces, no solo es el hecho de que me dejen entrar al hospital, sino que haya el personal médico, que haya la infraestructura, que haya los medicamentos, que haya la capacidad. Entonces, las obligaciones del Estado no se ciñen en decir, pues sí, pásale y en algún momento te voy a atender. No, es pasa y con la mayor capacidad. Y eso implica suficiencia de presupuestos, implica que haya capacidad para ello. Y entonces, efectivamente, es un tema muy complejo porque el Estado, ahorita que están aprobándose los presupuestos, no se aumentó, por ejemplo, en tema de salud, ¿no? Esa es una tarea pendiente. Sí. Oye, es que no pagamos impuestos, nosotros también tratamos de evadirlos mucho porque tenemos la desconfianza de que lo realmente llegue a nosotros, ¿no? Sí. Ahora acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué responsabilidades tienen los estados respecto a los derechos humanos? Bueno, en general, son 4, están reconocidas en nuestra Constitución, es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Implica promover, por ejemplo, difundir, ¿no? Capacitar, hacer socialización de los derechos humanos. Proteger implica que no, de manera anticipatoria, no me violen el derecho humano, pero también, si ya violaron mi derecho humano, la medida de protección es después de ello, que esté en todas las instituciones. Garantizar es establecer, por ejemplo, procedimientos, leyes, instituciones, mecanismos para ello. Y la más importante, yo creo que en este caso, es la de reparar. Reparar implica que no todos los derechos humanos, cuando se me violan, pueden ser objeto de una restitución. Si me quitan ustedes este objeto, pues ya después me lo restituyes. Pero si me torturan, si me privan de la vida, no es posible regresarlo. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es obligaciones de reparación como la indemnización, rehabilitación, satisfacción, son varias que van en ese sentido. Que podría ser como la perspectiva de género, ¿no? Que se está reparando los derechos que se han violado por años, muchísimos años toda a la las vida. mujeres y hoy ya existe el término feminicidio y ya existen este tipo de cosas. Claro, yo creo que, por ejemplo, las perspectivas obligan al juzgador, al Congreso, a mirar desde la posición de la persona, las perspectivas de infancia, las perspectivas de género, las perspectivas interculturales, obligan a la persona a mirar desde la óptica de las personas Y vulnerables. nosotros como mexicanos, aquí, ciudadanos mexicanos, ¿dónde podemos consultar cuáles son los derechos con los que gozamos aquí en nuestro país? Bueno, se puede desde hoy en un buscador, por ejemplo, bajar, yo creo que lo primero que le recomendaría sería identificar la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno lo pone así, Y ahí. 2025, leer los primeros artículos, los primeros 29. Es mucho más. Eso. Revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, entre otros, ¿no? Y ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad creo que es muy importante todo lo que nos ha ilustrado porque es nuestra responsabilidad también ser parte de esto. A veces juzgamos a la persona que se condujo mal, pero no nos percatamos del niño que no tiene que comer en la calle y ese niño luego termina siendo un delincuente. Entonces seamos más activos como sociedad.